Milagros bajo el sol. Se dice que Grecia tiene 1 millar de islas. De hecho, hay al menos 3 veces más. Bienvenidos a un viaje de descubrimiento a través de las islas de Grecia. Las islas griegas. El Peloponeso. Esta parte de nuestro viaje nos lleva al Peloponeso, la mayor y más joven de las islas griegas. Empezamos explorando la isla desde el norte, comenzando en Río, y después viajamos de Arcadia a Corinto. A lo largo de nuestro periplo nos detendremos en lugares de gran calado histórico como Olimpia. Alexis nos lleva de excursión en su tren de cremallera que recorre las montañas. Pasamos por túneles estrechos y llegamos a la parte interior del país a través de frágiles puentes. En el antiguo estadio de Nemea hablamos con Amalia, que se está preparando para un ultramaratón a Olimpia. En la Arcadia Dorada hablamos con Olga. Es una joven apicultora que regresó al pueblo natal de su abuelo para labrarse un porvenir. En Corinto, los aficionados al puenting saltan al canal que está en el origen de la isla del Peloponeso. En medio del anfiteatro de Epidauro, María nos introduce en el mundo del teatro griego. Es la primera vez que actúa en el escenario más importante de toda Grecia. En Nauplia, comprendemos la importancia del komboloi. Ralú escucha el sonido de estas cuentas supuestamente meditativas. María teje a mano con un antiguo método artesano griego. Y en Leonidio vemos cómo Ioannis fabrica globos de aire caliente de varios metros de altura que se lanzan en la vigilia de Pascua. Hace unos años, una estructura especial empezó a conectar el Peloponeso con el continente. Se trata del puente soportado por cables más largo del mundo. Su construcción fue un auténtico reto. El Peloponeso y el continente se separan unos milímetros cada año y por eso era necesario que el puente fuera extremadamente flexible, y también porque está situado en una zona sísmica. Es necesario que los pilares que sostienen el puente resistan los terremotos y también las eventuales colisiones de los enormes petroleros. Bienvenidos al Peloponeso, una isla que ha estado conectada al continente de forma intermitente. Pero ya volveremos más tarde sobre ese tema. Empezamos en la garganta de Buraicos, donde un tren de cremallera nos lleva hasta los pies de la montaña en el interior del país. Se llama Tren Odontotos y va de Diakófto a Calabrita. El viaje dura 1 hora aproximadamente desde la primera parada a la última. Alexis Leuritis no está relacionado profesionalmente con este tren, pero aún así lo considera su tren. Se siente identificado con la historia del Odontotos. El primer sonido que escuché cuando apenas sabía andar fue el silbido de un tren.
Mi padre era el jefe de estación hace 43 años y vivíamos en el último piso del edificio de la estación. Recuerdo una cosa muy curiosa, algo de lo que los ancianos siguen hablando. Yo era un niño bastante inquieto, así que mi padre me ataba a un banco con un cinturón, como un perro. Pero solo lo hacía para evitar accidentes. Creo que tenía miedo de que saltara a la vía por la alegría de ver llegar el tren al oír el potente silbato. Alexis soñaba desde pequeño en convertirse en conductor de trenes. Para él, el tren representaba el nexo de unión entre el pueblo en las montañas y el resto del mundo. Aunque el viaje dura 1 hora, era la forma más rápida de ir de Calabrita a la costa, un salvavidas si se producían urgencias médicas y también para transportar productos agrícolas. Hoy el tren de cremallera es una atracción turística. Fue diseñado por ingenieros franceses hace más de 100 años. Se tardó 5 años en terminarlo debido a las dificultades técnicas que entrañaba. La inauguración tuvo lugar a finales del siglo XIX. Desde entonces, el tren ha funcionado prácticamente todos los días, independientemente de las condiciones meteorológicas. Recorre muchos puentes y atraviesa túneles, algunos excavados en la montaña. Se producen desprendimientos de rocas con cierta regularidad, así que un ingeniero vigila las vías. Los problemas son habituales, pero forman parte de la rutina. A veces el tren tiene que detenerse para que quiten las piedras que han caído a las vías. Hace unos años, unos trabajos de rehabilitación estuvieron a punto de acabar con el tren Odontotos. Un incendio en la sala de motores estuvo a punto de destruir la última locomotora. Cuando llegué, los bomberos empezaban a apagar el incendio. Entonces, me di cuenta de que todavía había una locomotora en el cobertizo. La intervención de Alexis fue providencial. Rompimos la puerta con ayuda de los bomberos. Había muchísimo humo. Me tapé la boca y la nariz con una toalla mojada y entré. Encendí el motor y lo saqué del edificio en llamas. Gracias al rescate de la vieja locomotora se realizaron trabajos de mantenimiento que llevaban mucho tiempo pendientes. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado con el tren? Porque lo cierto es que dejó de ser rentable hace mucho tiempo. Lo bueno es que cuando terminaron las obras, llegaron vagones nuevos. De vez en cuando los grandes incendios arrasan el Peloponeso, destruyendo enormes extensiones de bosque. Se queman millones de árboles, unos árboles que son absolutamente necesarios, ya que sus raíces sujetan las rocas. El año 2007 fue particularmente dramático. Varias personas murieron en los incendios. Son recuerdos tristes para Alexis, que formó parte del dispositivo para apagarlos. No quiero ver más tierra quemada. Ni siquiera pensar en ello. Todo el mundo debe respetar nuestra naturaleza.
Las vías llegan a tener un 14% de inclinación, un desafío para las cremalleras. En esos tramos el tren va mucho más despacio, para beneficio de los peatones. El sendero europeo E4 de larga distancia que va desde el sur de España a Chipre discurre por estas vías de tren. Los excursionistas están autorizados a utilizar estas vías para cruzar los puentes siempre que tengan cuidado y dejen pasar al odóntotos. Al principio las vías del tren iban a llegar hasta Trípoli, pero los laboriosos y caros trabajos de construcción no fueron necesarios gracias a los avances tecnológicos y a la construcción de otras vías de transporte. El único recurso natural del Peloponeso que podría haber sido rentable eran los depósitos de lignito, pero su extracción era demasiado costosa y no valía la pena. Cerca de Calabrita, la última estación a los pies de la montaña, hay una estación de esquí y otra vista absolutamente espectacular: Plataniotisa. A 800 metros sobre el nivel del mar, nos encontramos con una extraña capilla. Una capilla incrustada en los troncos de 3 enormes árboles entrelazados desde hace siglos. Una iglesia dentro de un árbol. Los visitantes disponen de una pequeña mesa donde dejar sus peticiones. Las peticiones están escritas en trocitos de papel que se introducen en las grietas de las paredes. De esta forma, el árbol puede entregarlas a la Virgen María. En la pequeña iglesia cabe un máximo de 20 personas. No está permitido encender velas en el interior, solo fuera. Ahora nuestro viaje nos lleva en dirección sudeste. No muy lejos de aquí, hace más de 2500 años, se libró una batalla crucial entre persas y griegos. Tras la victoria de los griegos, se envió un mensajero a Atenas para anunciarla. Salió de maratón y supuestamente cayó muerto tras recorrer corriendo los 40 kilómetros y haber entregado el mensaje. La historia de esta carrera de larga distancia se convirtió en leyenda. Desde entonces, las pruebas deportivas intentan averiguar quién es el corredor más rápido, pero normalmente las distancias son inferiores a 40 kilómetros. Algunas de esas competiciones tuvieron lugar en Nemea. Debajo del templo de Zeus se encuentra uno de los estadios más antiguos del país. En la antigüedad se celebraban los Juegos de Nemea, cuyas disciplinas incluían el boxeo, el lanzamiento de jabalina, las competiciones de carros y, por supuesto, la carrera. Estos acontecimientos despertaban un enorme interés. Se azotaba a los corredores que hacían una salida en falso y algunas veces los atletas tenían que huir de la furiosa multitud y se escondían en las catacumbas del circo. Ahí es donde garabateaban en las paredes, sin saber que desde ese momento se convertían en inmortales. En la actualidad, Amalia Mateou entrena aquí. Se prepara para un tipo de competición muy especial, el ultramaratón, que atraviesa el Peloponeso hasta llegar a Olimpia. Hace 2 años lo hice en 26 horas y media, pero estaba muy en forma y no corrí por el asfalto. Ahora, 2 años después, estoy en mejor forma todavía. Así que espero bajar de las 25 horas. Amalia es ambiciosa.
Tiene que correr durante 180 kilómetros sin hacer ningún receso. Es cierto que el paisaje es maravilloso, pero correr más de 24 horas seguidas es una barbaridad. Se esfuerza al máximo en los entrenamientos y tiene muchísima experiencia. Llevo corriendo desde que nací. He probado otros deportes, pero al final me decidí por la carrera. La libertad que sientes al correr por estos maravillosos paisajes en los que solo escuchas a tu cuerpo es incomparable. Amalia sabe lo dura que es la competición y se prepara para todo tipo de esfuerzos físicos. Que te duelan los músculos es un gran problema, pero los calambres en el estómago también son malos. La mayoría de los corredores tienen problemas de estómago. Por fin ha llegado el gran día. 180 participantes de todo el mundo han venido para disputar y ganar el ultramaratón. La bienvenida es cálida. Se dan vaselina entre los dedos de los pies. Los últimos preparativos. Su amigo Jota es el mentor de Amalia. La anima no solo a terminar la carrera, sino también a quedar entre las mejores. La salida de la carrera no reviste ninguna emoción, ya que los primeros segundos de una competición de 24 horas no tienen importancia. Todos los corredores se enfrentan a 180 kilómetros y a cambios de altitud de 3.800 metros sin ningún receso. En una competición, lo más importante es correr con el alma, independientemente de tu condición física. Si no tienes una buena actitud mental y tu corazón carece de impulso vital, es difícil seguir adelante. El cuerpo se desgasta rápidamente. Te duele, lo pasas mal, así que tienes que confiar en tu cabeza y en tu corazón para no desfallecer. Para superar el dolor, con la cabeza, con el poder de la mente, necesitas estar muy bien entrenado. Al principio de la carrera, todos los participantes corren muy juntos. Hay que esperar a la tarde para que cada uno encuentre su propio ritmo y domine los 180 kilómetros con recesos muy cortos. Además de la distancia, los atletas tienen que enfrentarse a un tiempo cambiante y a grandes fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche. En el puesto de control del kilómetro 33, los corredores van llegando uno a uno y descansan por primera vez después de unas 3 horas. Pero, ¿dónde está Amalia? Es un día especial en el pueblo de montaña. El café se ha convertido en un lugar dedicado a los espectadores. Parece que todos los participantes siguen en pie. Amalia, con el dorsal 126, se limita a cambiarse de zapatillas, coger algunas provisiones e información antes de volver a ponerse en marcha. En una competición no sueles correr para ti, sino para la gente que está a tu alrededor y que te apoya durante la carrera y durante toda la vida. Llegar a la meta también es un premio para ellos. A Amalia todavía le queda correr por la noche, que va a ser fría y extenuante. El agotamiento y la fatiga hacen mella. Esperemos que le queden fuerzas para apreciar la belleza del paisaje.
Arcadia está cerca de la ruta que toman los corredores. Ovidio y Virgilio ya alabaron hace mucho tiempo este hermoso paisaje, pero fueron Goethe y otros románticos alemanes los que, soñando con países lejanos, viajaron al mar Mediterráneo e hicieron famosa a Arcadia al considerarla un paraíso en la tierra. Olga Palavidu y Caris Mantis viven aquí con sus colonias de abejas. Son conscientes de que están en un paraíso. Según dicen ellos, el aire puro de Arcadia, sin humos de coches ni pesticidas, proporciona un medio ideal para las abejas. No puedes tener abejas y no quererlas. Tienes que tratarlas como si fueran tus propios hijos. Olga y Caris vivían en Atenas antes de trasladarse al Peloponeso. Ahora viven en el pueblo de los antepasados de Olga. Ella era vendedora en una tienda de moda, pero se quedó sin trabajo con la crisis económica. Caris trabajaba en el sector turístico. Ahora son apicultores. Esto es el polen, que es la proteína de la colmena. Así que mientras haya polen, la colmena crece. La abeja reina sigue reproduciéndose. Y la producción de miel va a viento en popa. Sigue creciendo. Resumiendo, el polen es como un buen filete para la colmena. De él van extrayendo todo el alimento necesario para posteriormente elaborar la jalea real. Además de la miel, los apicultores extraen otros productos valiosos de las abejas como la jalea real, el própolis y el polen. Las abejas encuentran mucho polen en Arcadia. Lo recogen y lo llevan a la colmena. Las abejas son famosas por su laboriosidad y con razón. El polen se recoge gracias a unas rejillas de malla fina colocadas a la entrada de la colmena. De esta manera, Olga y Caris pueden recogerlo con más facilidad, después de dejar suficiente para las abejas. Una vez envasado, es una fuente de energía ideal para los atletas. Hay que respetar a las abejas y moverlas suavemente para que no te piquen. Una picadura de abeja duele bastante. Así que cuanto menos las molestes, mejor. No debes matar ni una sola abeja. Cuando revisamos las colmenas, intentamos no hacer daño a ninguna. Es la forma de mantener la calma y trabajar con ellas. De hecho, siempre trabajamos con las abejas. Las respetamos. De lo contrario, nos pican. Por ahora, Olga y Caris no pueden vivir de su miel, pero ambos confían en que algún día la calidad de la miel de Arcadia se haga famosa. Vivir aquí es una actitud vital. Solo como buenos alimentos. Compro el yogur, la leche, la carne o los huevos a mis vecinos y amigos.
Sé lo que como y qué calidad tiene. La pureza. El dinero no es lo más importante, sino el estilo de vida, la calidad de vida. Casi todo el mundo espera a jubilarse para irse al campo, pero es muy probable que yo no reciba una pensión. Así que, ¿para qué voy a esperar? Siguiente escala, la costa. Estamos en un lugar donde los griegos han intentado doblegar con vehemencia a la naturaleza, tratando al Peloponeso como lo que fue hace mucho tiempo, una isla. De hecho, los expertos siguen discutiendo sobre la insularidad del Peloponeso. Corinto. Un canal artificial separa el Peloponeso del continente. De esta forma, los barcos no tienen que dar toda la vuelta para llegar a Atenas. De hecho, 11.000 barcos utilizan cada año este atajo. Pero el canal es también un destino muy apreciado para los adictos a la adrenalina. La caída tiene 70 metros. Los aficionados al puenting utilizan este canal relativamente moderno para vivir sensaciones fuertes. En el siglo VI a.C., los corintios ya habían pensado en la forma de eludir las 230 millas náuticas que había que recorrer alrededor del cabo Maleas. El comercio se beneficiaría enormemente de un acceso directo entre el Golfo de Corinto y el Golfo Sarónico. Durante mucho tiempo se arrastraba a los barcos pequeños por un camino pavimentado, cuyos restos aún pueden verse al oeste de la entrada del canal. El malvado emperador Nerón fue el primero en ordenar la excavación de un canal de 6 kilómetros, pero la obra no llegó a terminarse nunca. Hubo que esperar a 1881 para reanudar los trabajos de excavación. Sin embargo, a los grandes cargueros no les queda más remedio que rodear la península del Peloponeso. No pueden utilizar el canal porque es demasiado estrecho.
Partiendo de Río, recorremos la meseta de Corinto en dirección a Epidauro, en el corazón del país. Aquí se encuentra el teatro más famoso del mundo, enclavado en plena naturaleza. Oh, luz sagrada. Aire que llenas tanto espacio como la tierra. ¿Cuántas veces habéis oído los gritos innumerables de mis lamentos? ¿Habéis visto estas manos henchidas de dolor? Y los golpes atestados a mi ensangrentado pecho cuando se va la noche tenebrosa. Y mi lecho odioso. En la morada miserable, sabe las largas vigilias que paso, llorando a mi desgraciado padre, a quien Ares no ha recibido, como un huésped ensangrentado en una tierra extraña, sino de quien mi madre y su compañero de lecho, Egisto, hendieron la cabeza con un hacha cruenta, como los leñadores hacen con una encina. María Malucú entra en escena en el papel de Electra. Protagoniza el drama homónimo de Sófocles, de 2500 años de antigüedad. Electra está de luto por la muerte de su padre, que fue asesinado por su madre y su amante, una tragedia que se representa habitualmente en Epidauro. Es la primera vez que María actúa en este escenario, un teatro que lo es todo para cualquier actor griego que se precie. Actuar en Epidauro es, con toda seguridad, el máximo honor al que puede aspirar un actor teatral. Es emocionante. Una mezcla de sentimientos. Es emotivo, maravilloso, aterrador. Cuando estoy en el escenario, vivo una mezcla de emociones muy diferentes. Epidauro tiene un aforo de 14.000 personas y una vista espectacular desde la parte superior por si alguien se aburre con la función. Los teatros griegos eran famosos por su excelente acústica. Incluso en la última fila el público puede escuchar con claridad la voz del actor. Solo los hombres actuaban aquí, primero como parte de un coro y después como actores en solitario. La visita a un teatro era obligatoria para todos los ciudadanos griegos masculinos, aunque las funciones fueran muy exigentes. Empezaban a primera hora del día y terminaban bien entrada la noche. Era una fiesta. La mayoría de los visitantes venía aquí por motivos de salud. Aquí había un templo curativo, un famoso Asclepeion. Era conocido por equilibrar el alma y el cuerpo. Los logros médicos le dieron fama, una fama que traía dinero y ayudaba a financiar el teatro. Y este teatro no solo quería ser un remedio para la mente, sino también para la sociedad. La educación política, social, la enseñanza de las leyes, era como una iglesia comunal que frecuentaban los filósofos y donde debatían ideas para resolver problemas sociales y políticos. Si se mira de cerca, se aprecia que en este teatro nació una de las ideas que más han influenciado al mundo. La revolucionaria ideología de la democracia nació hace 2500 años de un diálogo entre la gente, los actores y los filósofos.
A unos 30 kilómetros al sur se encuentra Nauplia. Esta ciudad de 32.000 habitantes fue en su tiempo la capital de Grecia. Este lugar conserva cierta atmósfera de las diferentes culturas que lo poblaron en su día. Hay rastros del dominio otomano, de la arquitectura veneciana, así como reliquias bávaras. Al igual que en otras islas griegas, son sobre todo hombres los que frecuentan el café. Hombres leyendo el periódico, hablando, tomando café o jugando con su komboloi. Nauplia está considerada la cuna de este juego. En su origen, fue una protesta contra la cuerda de oración de los ocupantes musulmanes, pero después su popularidad rebasó las fronteras de Nauplia. Cuando se juega con él, emite un sonido, canta, como dicen los profesionales. Es la música de las almas libres, muy suave pero inconfundible. Ralou Gromitsari es una experta en el komboloi. Su tienda alberga tesoros artísticos de varios siglos. Es difícil escoger el adecuado. Ella sabe lo importante que es el sonido cuando se compra un komboloi. El sonido es muy importante. Nos hace compañía. Si no te gusta su canción, es que el komboloi no es el adecuado para ti, sin importar de qué material esté hecho. Dicen que el ámbar emite el sonido más bonito. Las cadenas de cuentas se pueden encontrar en todo el mundo. Ralou ha visitado muchos países, recopilando una enorme colección y ha atesorado una gran experiencia. En un principio estas cadenas estaban hechas con huesos o con perlas de verdad. Después se hicieron con ámbar, coral, cuerno, maderas preciosas, plata o marfil. Lo más importante a la hora de escogerlo no era el aspecto del material, sino cómo sonaba, a diferencia de sus predecesores, las cuerdas de oración. Estas son cuentas de oración. No hacen ruido porque hay muy poco espacio entre las cuentas. Apenas cabe el pulgar para contar las oraciones. Estas cuerdas de oración existen desde que los nómadas hindúes las trajeron en el siglo V a.C. También están presentes en el budismo y en el islam. Los cruzados se las llevaron a casa desde Oriente y son el origen de los rosarios. Pero en un principio todas estas cadenas se utilizaron para contar oraciones y no para emitir sonidos. El komboloi es diferente. Es este de aquí. Hay espacio suficiente para mover las cuentas y por eso emite sonidos. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Ralou está considerada una experta en reparar kombolois antiguos. Sabe sustituir una cuenta rota. Busca lo que más se le parezca en sonido y aspecto. Pero el trabajo de reparación siempre acaba con una última prueba de sonido. Tiene que ver con el ser humano y su necesidad de comunicar con su interior, para reflexionar sobre las cosas. Cuando estás preocupado por algo, te tomas un café y juegas con tu komboloi. Tocas un poco de música para calmarte y la vida continúa. En el puerto de Nauplia se encuentra la fortaleza de Burzi, el símbolo de la ciudad. Se construyó para proteger el puerto. Una gran cadena se extendía entre la fortaleza y las murallas del puerto, de forma que los barcos hostiles no pudieran entrar.
Más tarde, la fortaleza se convirtió en la residencia del verdugo local. La mejor vista de la fortaleza es desde los muros del castillo, donde María Agonidou anuncia sus tejidos hechos a mano. María tiene un taller en la parte antigua de la ciudad y solo trabaja con telas elaboradas por ella misma. Para teñir la lana y el hilo solo utiliza materiales de los que ya se servían sus antepasados: hojas, corteza de árboles, flores o pieles de cebolla. Una vez teñidos, la tranquilidad se apodera de su taller. Lo único que se escucha es el telar. La tranquilidad que hay aquí te ayuda a concentrarte y a tejer. Me encanta. Da la impresión de que María no teje, sino que medita. Y es cuando se muestra más creativa. Es fascinante trabajar con un telar. Estás a tus anchas para crear un patrón de tejido, para encontrar tu propio ritmo. Y ese proceso determina el resultado, el patrón y la calidad de la tela. Y todo esto sucede mientras tejes. María vino de Atenas. Se enamoró de Nauplia, sobre todo de los colores que siempre han sido su mayor fuente de inspiración. Está el azul brillante del cielo y del mar. Muchas tonalidades de verde, el fucsia y el rojo de las maravillosas bugambillas que tenemos en la ciudad, los colores de la fortaleza y de algunas casas. Todos esos colores están en mis telas. El color me interesa porque mi trabajo consiste en jugar con los colores. La ciudad en sí es un juego de colores. A 230 metros por encima de la ciudad está el castillo al que solo se llega subiendo 999 escalones. Es relativamente reciente si lo comparamos con otros lugares de interés histórico del Peloponeso, ya que los venecianos lo construyeron en el siglo XVII. Nuestro viaje nos lleva todavía más al sur. Hasta ahora hemos estado en Epidauro y Nauplia. Pronto llegaremos a Leonidio y por último a Olimpia, antes de terminar en Mani. Llegamos a Leonidio poco antes de Pascua. En la ciudad, las casas están decoradas con unas misteriosas bolsitas. Él es Ioannis Magiras. Hace globos de aire caliente de todos los tamaños utilizando finas telas. Algunos globos llegan a medir 2 metros y Ioannis lleva haciéndolos toda la vida.
Hace tiempo, en Leonidio, se quemaban ramas para simbolizar la incineración y la resurrección de Judas. Cuando tenía 8 años, poco después de la guerra, vi a un extranjero prender 5 globos que después echaron a volar. Me interesaron desde muy joven. Quería saber cómo estaban hechos y cómo funcionaban exactamente. Ya de niño, Ioannis comprendió que el fuego era la mejor manera de calentar el aire, con llamas de trozos de tela empapados en aceite. El aire caliente es mucho más ligero que el aire a nivel del suelo y eso eleva los globos. Fabricar globos es el resultado de años de ensayo y error. En aquella época el globo se pegaba utilizando pasta de levadura, era todo lo que teníamos. Fui perfeccionando el proceso con el paso de los años. Los globos eran cada vez más grandes y cada iglesia tenía el suyo. En aquella época había 1, 2, 4, 5 iglesias. Y todo el mundo quería un globo, una brillante bola de luz volando hacia la resurrección del Señor en la víspera del domingo de Pascua. El trabajo de toda una vida para Ioannis, sobre todo por los problemas técnicos que tuvo que superar. No queríamos que volaran demasiado lejos, porque podían ser peligrosos para nuestros huertos de hortalizas y frutas. Había muchos horticultores con la escopeta preparada para disparar a los globos y proteger sus invernaderos. Ha llegado por fin el gran día en el que los globos de Ioannis se someten a la gran prueba. Es el resultado del trabajo de varios meses. Es la noche de Pascua en el Peloponeso. Al principio, los vuelos de prueba que realiza al caer la noche le ayudan a averiguar la dirección del viento. Depende del viento. Más de una vez he visto el viento viniendo de abajo, y cuando el globo estaba en el aire desaparecía. No se veía nada. El espectáculo empieza bien entrada la noche bajo un cielo negro como el carbón. Y la alegría de la gente es todo lo que Ioannis necesita para sentirse feliz y querido. Nos volvemos a poner en camino atravesando el Peloponeso, justo antes de llegar a Olimpia. ¿Qué ha pasado con Amalia? ¿Resistió? Varios corredores se retiraron por la noche, pero un cálido sol da la bienvenida a los que aguantaron. Amalia sigue en la carrera. Sobrevivió después de tocar fondo. Ahora estamos a pocos kilómetros de Olimpia, puede que a menos de 1 hora. Aquí, en el templo de Zeus, los atletas llevan compitiendo desde el 776 a.C. Según la tradición, que data de más de 1000 años, los Juegos Olímpicos eran un tiempo de paz. Amalia se aproxima a la meta. Ha vuelto a sentir la alegría que le proporciona correr, a pesar de hacerlo durante 24 horas seguidas. Correr me ha ayudado a superar muchas cosas. Enfermedades, problemas. Me ayuda en todo, a aclarar la mente. Lo ha conseguido en 23 horas y 58 minutos. Amalia es la primera mujer que llega a la meta. Y con una gran sonrisa, es 13ª. Amalia, ¿cuál es el próximo reto? Correr la maratón olímpica.
¿Y ahora? Daré otra vuelta y después pondré los pies sobre ese olivo que hay ahí. Y volveré a empezar. Las piernas me siguen respondiendo. Después de hacer 180 kilómetros en menos de 24 horas, Amalia no tiene miedo de nada. Ni siquiera a la pista en el estadio de Olimpia, que es especialmente imponente, ya que, según la mitología, se utilizó el pie del mismo Hércules como medida. Desde el estadio volvemos a dirigirnos hacia el sur. Nuestra ruta atraviesa zonas poco pobladas, pasa una cordillera desierta y llega al dedo corazón del Peloponeso que se denomina Mani. A modo de despedida, visitamos un paisaje abigarrado, pueblos formados por torres que servían de defensa y refugio a las familias locales en periodos de contienda. Nuestro viaje por el Peloponeso ha terminado por hoy. Ponemos rumbo al sur, adentrándonos en mar abierto.